Estamos referenciando entonces los temas de nuestra unidad de aprendizaje de hidráulica y tocaría ahora atender los conceptos asociados con la hidrocinemática. Para dar un contexto, decíamos que el análisis del movimiento de los cuerpos puede desarrollarse a través de dos enfoques, que sería el enfoque cinemático y el enfoque cinético. Cuando hacemos referencia del enfoque cinemático, es aquel en el cual analizamos el movimiento atendiendo única y exclusivamente sus características, situación en la cual quedan fuera de escenario o de interés de análisis lo que son las fuerzas, que es el origen del movimiento, y al descartar las fuerzas, por consecuencia, también deja de ser importante lo que viene asociado con la fuerza natural de los cuerpos, que es el peso. Queda descartado entonces la masa. Cuando hacemos un enfoque cinético, en ese momento involucramos ya el movimiento y su origen. Y el origen, reitero, del movimiento de un cuerpo está en la acción de las fuerzas. En este caso, basados en ese referente, corresponde entonces atender lo que es hidrocinemática. Hidro asociado con el agua, fluidos líquidos principalmente, en donde vamos a revisar las características de los líquidos en movimiento. Básicamente nos enfocaremos a la clasificación de flujos. Pero antes de establecer esta clasificación, es importante sentar las bases en las cuales esta clasificación de flujo se apoya. Y para eso revisaremos entonces nuestros conceptos básicos. ¿Cuáles van a ser los conceptos básicos a los cuales nos vamos a enfocar? Sería la trayectoria, línea de corriente, tubo o familia de líneas de corriente, concepto de volumen de control, fluido ideal y fluido real. Estos son necesarios definirlos porque nos vamos a apoyar en ellos o nos vamos a basar en ellos para precisamente lograr esta clasificación de flujos. Iniciamos entonces con los dos conceptos, que es el de trayectoria y línea de corriente. De alguna forma, el concepto de trayectoria ya ha sido trabajado en unidades anteriores, en asignaturas, materias anteriores, y precisamente la trayectoria, ¿sí?, obedece a una sucesión imaginaria de puntos en los cuales se ubica una sola partícula cuando ésta se encuentra en movimiento. Decimos entonces que la trayectoria es una representación gráfica, gráfica imaginaria de la posición que tiene una partícula cuando ésta se mueve, y esta vendría a ser entonces descrita a lo largo del tiempo. Para esta trayectoria puse como referencia que se trata de una partícula, la partícula P, la que se ubicó en cada uno de estos puntos que tenemos descritos. Si revisamos el término de velocidad, decíamos que la velocidad corresponde a la variación de la posición de un cuerpo en relación con la variación del tiempo. Trabajábamos como ecuación fundamental de la velocidad la derivada o variación o diferencial de la posición sobre la diferencial del tiempo. De este concepto matemático de una derivada, la interpretación gráfica
habíamos mencionado que es un vector tangente a la función, y quien define la función es la posición, lo que nos lleva entonces a que esta derivada tendría que ser representada entonces como un vector que hace tangencia a la trayectoria. La velocidad es un vector tangente a la trayectoria del cuerpo. Obviamente, cuando el movimiento es rectilíneo, la velocidad es un vector colineal al desplazamiento. En este caso, no sé si se alcanza a percibir, estoy tratando de ejemplificar los vectores velocidad haciendo tangencia, pero tomando en consideración que se trata de una sola partícula, ¿sí?, cuya evolución de movimiento se da a lo largo del tiempo, hice como ilustración deliberada que en este punto el vector velocidad es significativamente más grande que en este punto, y este punto difiere de este vector velocidad, así como también el de acá. ¿Qué es lo que estoy tratando de representar o de poner en el contexto de este comportamiento? Que las condiciones del movimiento darán por consecuencia los rangos o características de la velocidad, debido a que se trata de una partícula y esa evolución está sujeta a las condiciones del movimiento propio del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia o por qué es necesario establecer estas características? Porque en este caso vamos a establecer una diferenciación con respecto a una línea de corriente. Siguiente referencia. Esta es la representación de una línea de corriente, en donde la línea de corriente tiene en común con una trayectoria que la velocidad también será un vector tangente a ella. Pero en este caso no estamos hablando de una partícula, sino de un conjunto de partículas que en un instante específico, ¿sí?, pudieron ser agrupadas entre sí por el valor de la velocidad que éstas presentaban. Entonces, una línea de corriente está constituida por un conjunto de partículas que mantienen un mismo valor de velocidad en un instante específico. Diferencia con la trayectoria, se trata de una sola partícula y su evolución a lo largo del tiempo. Tomando entonces como referencia esto, ¿sí?, ¿qué es lo que ilustré acá en el esquema? Una partícula cuyo vector velocidad en este instante era el que se ilustra, una segunda partícula, una tercera partícula y una partícula n, porque pueden ser muchas, ¿verdad?, en los cuales este rango de la velocidad o este vector ilustrado aquí, con respecto a este, con respecto a este y con respecto a este, la tendencia sería que sean significativamente iguales. Para poderlos asociar en una línea de corriente, ese conjunto de partículas tiene en común mantener en ese instante específico, ¿sí?, el mismo valor de velocidad. ¿Qué es lo que sucedería con el siguiente instante? El valor de la velocidad puede ser diferente y el conjunto de partículas pueden ser otras. Pero estas líneas de corriente se forman con cada instante. Vamos a poder estar asociando de forma instantánea, vamos a estar configurando el comportamiento de la línea de corriente, cosa que no sucede así con respecto a la trayectoria. Esa sería entonces la diferencia para poder considerar los dos términos, trayectoria y línea de corriente. Siguiente término, tubo o familia de líneas de corriente.
¿Qué es lo que planteamos en ese sentido? Para conformar un tubo, entonces estaríamos asociando un conjunto de líneas de corriente en los cuales tendríamos que estar haciendo este agrupamiento basados en fronteras que pueden ser físicas o bien imaginarias. En este caso, el tubo familia de líneas de corriente lo que nos presenta es entonces este agrupamiento que en el sentido estricto nos daría en este caso una frontera imaginaria en los puntos en donde estamos indicando que entra el flujo, así como también en el punto en donde sale. Estos conjuntos de líneas de corriente tendrían entonces esa característica al igual que aquí, para poderlos conformar. Entonces se trata de un conjunto de líneas de corriente agrupados o delimitados por fronteras imaginarias, en este caso hipotético. Para asociarlo con nuestro ámbito práctico, ilustré en este punto las siguientes condiciones, que estamos hablando ya de una conducción en una tubería o bien una conducción en un canal, ¿sí? Y quiero que vinculemos esto con la parte práctica para poder asociar el escenario hacia dónde vamos a llevar este concepto. Bien, continuamos entonces con esta situación de haber definido ya qué es un tubo de corriente. Decíamos entonces que el tubo de corriente es el conjunto, familia de líneas de corriente delimitados por fronteras físicas o bien fronteras imaginarias. Y vamos a hacer entonces esta referenciación con respecto a una conducción en una tubería o en un canal para aterrizarlo en el ambiente práctico. En este caso, aquí las fronteras, al estar en un escenario idealizado, ¿sí?, estaríamos trabajando totalmente con fronteras imaginarias. Quiero llevar este concepto a la parte práctica. Tengo una tubería en cuyo caso hemos hecho un corte longitudinal y podemos observar, y están indicados en el esquema, que estas zonas obviamente nos representan las paredes de la tubería. Sabemos que en esta porción, este tramo de tubo, tengo la inclusión, la entrada de un fluido, puede ser líquido, puede ser gas, ya que al ser un medio cerrado, permite precisamente la conducción de cualquiera de los dos fluidos. Una zona de entrada y una zona de salida, condicionada como la sección 1, como sección de entrada, sección 2, sección de salida, y en cuyo caso estoy trabajando que es una geometría de sección circular, del cual como aspecto geométrico podríamos decir que nosotros conocemos el diámetro. Esta tubería está trabajando totalmente llena según el esquema que tenemos y en donde se está indicando que las paredes de la tubería se encuentran sometidas a presión, ya que está trabajando precisamente a tubo lleno. ¿Cómo se comportarían acá estas líneas de corriente? Consecuencia
precisamente de la interacción de las partículas con las paredes de la tubería, podríamos decir que estas líneas de corriente, que es el conjunto de partículas asociadas en un instante específico, al entrar en contacto con las paredes de la tubería, entenderíamos que existiría una mayor cantidad de partículas en las fronteras físicas. En este caso, la pared de la tubería me está representando fronteras físicas, es lo que está delimitando el flujo. Las secciones de entrada y de salida son fronteras imaginarias. Estas son fronteras imaginarias porque nosotros sabemos que antes de esta entrada, de algún punto tiene que venir el flujo o el fluido. Y en este punto, que es el de salida, hacia algún punto va precisamente ese flujo del fluido. No sé si sea un depósito o si sea otro tramo de tubo. Finalmente, esta es la representación de las fronteras imaginarias y esta es la consideración de las fronteras físicas. Puntualizaba y aclaraba, aprovechando el escenario de nuestro esquema, que las partículas que se encuentran inmediatas a nuestras fronteras físicas tendrían el inconveniente de que al estar en contacto, dependiendo del tipo de material, tendrían mayor o menor facilidad para el movimiento. ¿Qué es lo que traté de representar? Una mayor cantidad de partículas próximas a ambas fronteras, ¿sí? Y no solamente serían las que estamos viendo, sino todo el perímetro de la tubería, presentaría entonces una mayor cantidad de partículas tendiendo a ser menor en la resistencia o esa interacción con las fronteras en la parte del centro. Pero también el trazo de las líneas de corriente, consecuencia de ese choque de las partículas que constituyen el fluido, tendríamos un comportamiento de la traza de esas líneas de corriente ya no tendiente a ser lineal, ya no tendiente a tener trayectorias bien definidas, sino que empezaríamos a tener tal vez ya un comportamiento un poco más caótico. Es precisamente hacia donde vamos a enfocar nuestra atención cuando hagamos ya la clasificación de los flujos, al comportamiento de esas líneas de corriente. Pasemos al siguiente escenario. Ya no estoy con una tubería trabajando a presión, sino que ahora vamos a enfocarnos al comportamiento en un canal. ¿Qué es lo que delimita, ¿sí?, mi tubo de corriente? En este momento, lo que tengo yo como una frontera física es la base, plantilla o fondo del canal, ¿sí?, que nosotros denominamos como plantilla o ancho de plantilla. Las fronteras físicas serían entonces también los taludes. El talud es la inclinación que tienen las paredes laterales del canal, que formarían también una frontera física. En este corte longitudinal no lo apreciamos, en este corte transversal se puede apreciar. ¿Qué es también una frontera física? Estamos representando con este simbolito, que ponemos un triangulito y unas rayitas, indicamos que tenemos una superficie libre y en consecuencia solamente los líquidos son los que pueden tener esa característica de definir una superficie libre. Estamos indicando acá es la superficie libre del líquido. Esta también sería una frontera física. Esta está expuesta a la intemperie. Y fronteras imaginarias sería entonces la sección 1 de entrada y la sección 2 de salida, de acuerdo con el sentido o la indicación del flujo. ¿Sí? Ahora bien,
¿De dónde proviene ese flujo del fluido? Tengo una condición antes que en este momento desconozco. Mi frontera imaginaria me la está delimitando y hacia dónde voy también no lo tengo en referenciación. Estos segmentos colocados en verde precisamente me delimitan las fronteras o me indican las fronteras imaginarias, y sería entonces lo que tengo como características de la geometría de mi sección la que representarían las fronteras físicas. Estamos identificando en este momento entonces que el tubo o familia de líneas de corriente ya fue delimitado. Pasemos ahora entonces al siguiente término o concepto, que trata del volumen de control. ¿De qué hablamos cuando establecemos ya este concepto de volumen de control? Un volumen de control lo denominamos así cuando un tubo de corriente, que ya fue delimitado de acuerdo a lo que establecíamos anteriormente por fronteras físicas y fronteras imaginarias, en ese tubo de corriente se convierte en un volumen de control cuando yo conozco las siguientes condiciones. Características del fluido. En este momento, ¿con qué nos asociaríamos? Puede ser un líquido, puede ser un gas, puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser mercurio, puede ser un aceite, ¿sí? ¿Hacia dónde va? A involucrar en este comportamiento del fluido las propiedades. Habíamos hecho mención que dentro de las propiedades tenemos propiedades que llegan a tener importancia en el contexto de la parte práctica de la hidráulica, ¿sí? ¿Qué propiedades consideraríamos? Podemos tomar como referencia su peso específico, su densidad, la viscosidad dinámica o viscosidad simplemente, y la viscosidad cinemática. Estas propiedades son importantes porque estamos evaluando el comportamiento en una condición ya de movimiento y en donde el factor principal de este escenario es asociado a la resistencia al movimiento natural que manifiestan todos los fluidos, ¿sí? Vincularíamos entonces principalmente la viscosidad. No descartemos que en este escenario el flujo pudiera ser suspendido y en determinado momento tendríamos que determinar la presión ejercida por ese fluido que se mantuviera en determinadas condiciones de reposo. Pero esta es una línea de corriente, entonces básicamente nos enfocaríamos sobre el análisis de las propiedades como viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. ¿Qué otra condición es importante conocer para decir que es un volumen de control? Características geométricas. Y en las características geométricas, ¿con qué nos involucramos? Principalmente con el tipo de la sección, la geometría de nuestra sección. Ejemplificamos en estos dos casos, al inicio, que se trataba de una conducción cerrada, básicamente una tubería. Esta geometría es de sección circular. No así el caso del canal que ilustramos. Este canal es de geometría trapezoidal. Podemos tener canales de sección rectangular, canales de sección triangular o inclusive tuberías circulares que estuvieran parcialmente llenas. Al momento en el que presenten una superficie libre, el comportamiento entonces ya no es de una tubería trabajando a presión, sino es una tubería que trabaja por gravedad. Finalmente, esto estaría asociado con la geometría. Y hablábamos entonces del diámetro, el ancho de la base,
como fue el caso de lo que teníamos acá. La altura o profundidad de nuestro canal, que en términos del ambiente hidráulico en canales, a esto se le denomina tirante. Y algo muy importante dentro de la geometría también es el tipo de material, porque así como mencionábamos, no serían las mismas condiciones que se dieran si esta tubería fuera una tubería plástica a tener una tubería de concreto. El grado de rugosidad es un factor importante dentro del análisis de las condiciones del flujo. Pero este factor se involucra o lleva la tendencia a evaluar los efectos de las pérdidas. Y recuerden, en este momento estamos sentando las bases para clasificar solamente el flujo. No vamos a interactuar con términos asociados con las fuerzas. Y esas fuerzas se involucran también con algunos otros conceptos básicos de la física, como es el trabajo, o como es inclusive esta situación de la potencia, que son términos que pueden ir asociados. La erosión que se puede presentar, consecuencia de ese movimiento y de la fricción que se da entre las paredes. En este momento ese escenario no está considerado en el tema que vamos a trabajar, que sería la clasificación de los flujos, pero entraría como parte importante dentro de las características geométricas. Siguiente aspecto a considerar para definir qué es un volumen de control. Entramos ya en el escenario de las condiciones del flujo. Y esas condiciones del flujo nos llevaría a establecer entonces qué régimen es el que se tiene para este flujo. Y podemos decir que el flujo pudiera ser asociado con el tiempo, clasificado como permanente o no permanente. Eso lo detallaremos a continuación para efectos de definir cuándo se denomina de una forma o de otra. Si este puede ser uniforme o no uniforme, si este tiene tendencia a ser laminar o turbulento, de acuerdo con la traza precisamente de las líneas de corriente. Si es crítico, subcrítico o supercrítico, que esas serían otras condiciones asociadas con parámetros específicos de clasificación, etc. Entonces, cuando establecemos que existe un volumen de control, cuando un tubo de corriente que asocia un conjunto o familia de líneas de corriente que está delimitado por fronteras físicas y fronteras imaginarias, se conocen en él todas estas condiciones. Por eso se denomina volumen de control. Y es el elemento matemático, digamos en este caso, en el que nos apoyamos y en donde podemos aplicar los principios básicos de la física para poder establecer nuestras ecuaciones de análisis. Entonces, esto es el escenario que prepara precisamente las condiciones para que en hidrodinámica nosotros podamos establecer nuestras ecuaciones fundamentales de análisis. Esa sería entonces la explicación que tendríamos sobre los aspectos importantes de la cinemática, y lo que tocará entonces a continuación es trabajar ya sobre precisamente esa clasificación de los flujos. Nos veremos entonces más adelante para continuar con esta temática a desarrollar. Estamos